Yo no estaba buscando pruebas. Ni pistas. Ni siquiera pensaba que había algo que buscar. Pero una noche, mientras me cepillaba los dientes, pasó algo que no puedo quitarme de la cabeza. Laura se duchaba con la puerta cerrada. Algo que nunca hacía. Y no me refiero a una tontería. No es una manía mía, ni soy un paranoico. En casa nunca cerramos esa puerta. No hacía falta. No había niños, no teníamos visitas, y menos a las 11 de la noche de un martes. Pero esa noche lo hizo. Yo estaba en el lavabo, me lavaba los dientes, y de repente, clic, cerró. Luego el seguro. Ese clic me dejó congelado. Me quedé mirándome al espejo con el cepillo en la boca, como un imbécil. Pensé, ¿por qué? ¿Qué está escondiendo? Y en cuanto me hice esa pregunta, todo lo demás, cosas pequeñas que había ignorado, empezaron a caer en mi cabeza como piezas de dominó. Ese vestido rojo que reapareció después de años guardado. Las duchas cada noche, incluso cuando no había entrenado ni salido. La forma en que escondía el móvil cuando lo dejaba sobre la mesa. Las risas apagadas en el pasillo cuando hablaba por teléfono. La manera sutil pero insistente en que había empezado a hablar de independencia, de espacio personal, de momentos individuales. Pero nada, repito, nada, me golpeó tanto como esa puerta cerrada con pestillo. Esa noche dormí mal. Ella salió de la ducha oliendo a perfume, con el pelo todavía húmedo, y me dio un beso en la frente, como si yo fuese un crío. Me giré y fingí dormir. Pero en la cabeza tenía un martillo que no paraba de golpearme. Por la mañana me levanté antes que ella, cosa rara. Preparé café, me senté en el salón y me quedé mirando al vacío. No había pruebas. Solo intuición. Pero era como si ya supiera todo. Como si el cuerpo se adelantara a la mente. Como cuando sabes que alguien ha muerto antes de que te llamen. Cuando ella se despertó, traía esa energía que últimamente solo mostraba cuando salía sin mí. Me saludó con un buenos días, exagerado. Se sirvió café, me dio un beso en el cuello, que también era raro, y me preguntó si necesitaba que recogiera algo por el centro, porque iba a salir después del trabajo con sus compañeras. ¿Con quién? Pregunté, mirando el móvil como si no me importara. Con Alba y Nuria. Bueno, y quizás se apunte Irene, dijo sin mirarme. Todas esas compañeras existen, claro. Pero el problema es que ya no podía confiar en nada. Me había convertido, sin darme cuenta, en ese tipo que escucha cada palabra para encontrar una fisura. Durante el día, intenté trabajar. No pude. Llamé a mi socio, le dije que tenía un tema personal y me fui del despacho. Me senté en una terraza, pedí una cerveza y me puse a pensar. Pero no era un pensamiento lógico. Era algo más animal. Como una rabia que no sabes cómo descargar. No sabía si quería encontrar algo, o si solo necesitaba confirmar lo que ya sentía. A esa altura, una parte de mí no quería pruebas. Quería una excusa para no tener que ver la verdad. A las 7 de la tarde, la llamé. ¿Dónde estás? En el coche, con Alba. Vamos hacia el restaurante. ¿Pasa algo? Mentira. Lo supe en el acto. No porque sonara nerviosa, que no lo estaba, sino porque lo dijo demasiado rápido. Como si ya tuviera la frase preparada. Como si llevara horas ensayándola en su cabeza. Vale. Que lo paséis bien, dije, y colgué. No tenía ningún plan. Pero ese clic en la puerta todavía me resonaba. Así que fui a casa. Me senté en el sofá y esperé. A las 8, no había llegado. A las 9, tampoco. A las 10, la imaginé riendo con una copa de vino, tocando el brazo de alguien que no era yo. Y ahí fue cuando supe que esto no iba de celos ni de inseguridades.
Esto iba de mentiras. Y si hay algo que no tolero, es que me tomen por imbécil. A las 10:30 volvió. Entró con una sonrisa. Olía a ese perfume caro que nunca usaba entre semana. Se quitó los tacones en la entrada y dijo: «Hoy me he pasado un poco con el vino, lo vas a notar». Me giré desde el sofá y la miré. «¿Cómo ha ido la cena?» «Bien, normal». Nuria se pasó media hora hablando de su ex. «¿Te habría aburrido?» No le contesté. Solo asentí. Ella entró al dormitorio, y un minuto después, otra vez el clic. La puerta del baño, cerrada con pestillo. Y entonces lo decidí. Yo no iba a llorar. No iba a rogarle nada. No iba a espiar teléfonos. Si estaba haciendo algo, lo iba a descubrir con los ojos bien abiertos, sin trucos, sin trampas. Lo justo. Porque si había que derrumbar mi vida, al menos quería verlo con mis propios ojos. El sábado siguiente me levanté con una sensación rara, una especie de incomodidad que no venía del cuerpo, sino de algo más profundo. Laura dormía todavía, boca abajo, con el pelo tapándole la cara y una pierna fuera de la sábana. La miré un rato sin moverme. Era la misma mujer con la que me había casado, la que me había hecho reír tantas veces, la que me conocía incluso en mis silencios, y sin embargo, ya no la reconocía. Había algo en su forma de dormir, en su respiración, que me resultaba ajeno. No sé cómo explicarlo sin sonar exagerado, pero en ese momento comprendí que, aunque siguiera viviendo conmigo, ya no estaba conmigo. Se había ido, aunque su cuerpo siguiera allí. Bajé a la cocina y preparé café. Me quedé mirando el reloj mientras lo bebía despacio. A las 9:15, ella se levantó. Entró en la cocina descalza, se sirvió un vaso de agua y dijo buenos días con voz suave, como si nada. Habló del calor, del fin de semana, de que podríamos ir a ver a su madre el domingo, y yo la escuchaba sin oírla. Había aprendido a hablar en automático, a llenar los huecos de la rutina con frases vacías. Lo supe porque lo hacía yo también. Mientras ella hablaba, yo pensaba en otra cosa, en la manera en que iba a enfrentar todo esto. No quería volverme loco imaginando escenarios. Quería saber la verdad. A las 11 me dijo que iba a hacer unas compras. Se vistió sin prisa, con unos vaqueros ajustados y una blusa blanca que le quedaba demasiado bien para un recado. Se peinó frente al espejo del pasillo y se echó perfume. Me miró de reojo, comprobando si yo decía algo. No lo hice. La vi salir, cerrar la puerta y desaparecer. Y entonces cogí las llaves y salí también. No soy un hombre impulsivo, pero cuando el cerebro se enciende de esa forma, no hay espacio para la lógica. La seguí sin plan alguno, sin saber qué esperaba encontrar. Solo sabía que no podía quedarme en casa fingiendo normalidad. La vi caminar por la avenida principal, cruzar hacia la zona del mercado central y detenerse frente a una floristería. No compró nada. Fingió mirar las plantas y luego siguió andando. A los pocos minutos, un coche negro se detuvo junto a ella. Un hombre bajó la ventanilla y sonrió. Laura abrió la puerta y se subió. Ni un saludo con la mano, ni una mirada alrededor. Subió como quien sube a su propio coche. En ese momento, mi cuerpo se endureció. No grité, no corrí, no hice ningún gesto. Me limité a observar. Vi cómo el coche arrancaba y se alejaba lentamente entre el tráfico. Caminé sin rumbo durante más de una hora. No podía volver a casa. No sabía qué hacer con todo lo que me estaba hirviendo por dentro. No era solo rabia. Era algo más sucio, una especie de mezcla entre humillación y desconcierto. Me senté en un banco frente al río y encendí un cigarrillo. No fumaba desde hacía años, pero lo necesitaba. Miraba el agua correr sin verla realmente.
No pensaba en el tipo ni en los detalles, pensaba en todo lo que habíamos construido y en cómo se podía desmontar tan fácil. 12 años de vida juntos, 12 años de confianza, tirados a la basura por un coche negro y una sonrisa. A eso de las 3, mi móvil vibró. Era un mensaje suyo: ¿quieres que te traiga algo para comer? Lo leí 3 veces antes de contestar. Escribí: no, ya he comido. No era cierto, pero no me importaba. Solo quería ganar tiempo para digerir lo que acababa de ver. No tenía hambre, tenía un nudo en el estómago. No sé cuánto rato pasé allí sentado. Al final, cuando el sol empezó a bajar, volví a casa. Laura ya estaba allí, en el salón, con el portátil abierto, como si hubiera pasado la tarde trabajando. Me miró y sonrió con la naturalidad de quien no tiene nada que esconder. ¿Dónde has estado?, preguntó. Dando una vuelta, dije, dejando las llaves sobre la mesa. ¿Y qué tal? Bien, tranquilo. Me observó unos segundos, intentando adivinar si había notado algo. Luego volvió la vista al ordenador. Ese gesto me mató. Esa facilidad para volver a la normalidad. Se levantó, me dio un beso rápido en la mejilla y dijo que iba a ducharse. Otra vez la puerta cerrada con el pestillo. Me quedé de pie, en medio del salón, escuchando el ruido del agua, el golpeteo constante, y por primera vez en años sentí asco. No por ella, sino por mí mismo. Por haber creído durante tanto tiempo que todo estaba bien. Por no haber querido ver. Esa noche casi no hablamos. Cenamos en silencio. Ella miraba el móvil, reía con mensajes que no eran míos, y cuando la miraba, levantaba la vista con una sonrisa falsa, como si se acordara de repente de que yo existía. Me preguntó si quería ver una película y dije que estaba cansado. Me fui al dormitorio, me tumbé y esperé a que viniera. Llegó tarde. Se metió en la cama sin tocarme, sin siquiera decir buenas noches. Se durmió enseguida. Yo no. A las 2 de la mañana, cuando ya no aguantaba más, me levanté. Fui al salón y encendí la lámpara pequeña. Sobre la mesa estaba su bolso. Lo abrí despacio. No suelo hacerlo, nunca lo había hecho, pero esa noche ya no me quedaba nada de orgullo. Dentro había una caja de cigarrillos, algo de maquillaje, las llaves, y una servilleta doblada con algo escrito. La abrí. Era una nota. Solo decía: nos vemos el martes. Mismo sitio. L. Volví a doblarla con cuidado y la dejé en su sitio. Sentí una calma rara, como si el cuerpo, después de tanto rato temblando, por fin aceptara la derrota. No era rabia lo que sentía en ese momento, era una certeza fría. No había duda posible. Ya no podía convencerme de que eran imaginaciones mías. Lo tenía delante. Un papel sucio con una frase corta, suficiente para destruir cualquier esperanza. Volví a la habitación y la observé dormir. Había una especie de serenidad en su rostro, una paz que a mí me resultaba ofensiva. Pensé en despertarla, en ponerle la nota delante, en obligarla a decirme la verdad. Pero no lo hice. No por miedo, sino porque quería que el golpe fuera más fuerte. No quería una excusa improvisada. Quería verla perder la cara cuando supiera que ya lo sé. El domingo lo pasé en silencio. Fui al supermercado, limpié la terraza, cociné algo simple. Ella se pasó el día en el sofá, con el móvil en la mano. A veces me miraba, intentaba entablar conversación, pero yo no tenía fuerzas. A la noche me dijo que el martes tenía una cena de trabajo, una reunión informal para planificar el trimestre. Lo dijo sin temblarle la voz. Le respondí que me parecía bien. En ese instante supe que ese martes sería el día. El día en que todo se rompería del todo.
El lunes fue una especie de transición. Fingimos que todo era normal, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Ella hablaba menos que de costumbre, como si notara algo pero no supiera qué. Yo fingí cansancio, desinterés, rutina. Por dentro, estaba preparando cada paso. No iba a repetir el error de la última vez. No iba a quedarme fuera mirando cómo se marchaba. Esta vez iba a verla con mis propios ojos. Quería mirar a ese tipo, quería verle la cara, quería saber con qué clase de persona me había sustituido. La noche anterior apenas dormí. Cuando el despertador sonó, ya estaba despierto. Ella se vistió, se maquilló con más cuidado del habitual y salió temprano. Me dio un beso rápido en los labios y dijo: "Te veo esta noche". Yo sonreí. En cuanto cerró la puerta, me senté en el borde de la cama. Sabía que no habría vuelta atrás. Que lo que fuera a pasar esa noche cambiaría mi vida para siempre. Pero ya no me importaba. Solo quería que acabara la mentira. A las 7:30 de la tarde, Laura se fue otra vez a la reunión. Yo esperé unos minutos y salí detrás. Ya no había dudas, ni ansiedad, ni siquiera miedo. Había una calma extraña, casi práctica. Conduje despacio, manteniendo distancia. La vi aparcar cerca del puerto y entrar en un edificio con la fachada amarilla. Un hotel pequeño, discreto, con un letrero apagado. Se giró antes de entrar, como si quisiera asegurarse de que nadie la veía. No me vio. Yo estaba al otro lado de la calle, en el coche, con las manos agarradas al volante. Esperé unos segundos. Luego bajé. Crucé la calle y me quedé frente a la puerta. No subí. No grité su nombre. No hice nada. Solo me quedé ahí, quieto, mirando el reflejo de la entrada en el cristal. Vi cómo el ascensor subía al tercer piso. Y en ese momento entendí que la historia que había sido mi vida durante 12 años acababa justo ahí, en ese ascensor que se cerraba con un sonido metálico y dejaba tras de sí un silencio insoportable. Estuve varios minutos quieto frente a la puerta del hotel sin mover un músculo, sin pensar siquiera. No sé si era el miedo o la incredulidad lo que me paralizaba, pero en ese momento lo único que quería era que alguien saliera y me dijera que todo era un malentendido. Pero no salió nadie. Los coches pasaban detrás de mí, el aire traía olor a gasolina y a mar, y todo parecía seguir su ritmo normal mientras mi vida se quedaba atascada en ese instante. Crucé el vestíbulo sin mirar a los lados, fingiendo una tranquilidad que no sentía, y me acerqué al mostrador. Detrás del recepcionista había un televisor encendido y un cuadro torcido, y el chico me miró con una sonrisa falsa de esas que ponen cuando intuyen que algo va mal. Le pregunté si una mujer llamada Laura Gutiérrez había reservado una habitación esa noche. Él dudó unos segundos, miró la pantalla del ordenador y luego me dijo que lo sentía, que no podía dar información sobre los clientes. Su respuesta era correcta, profesional, pero yo le vi la mirada esquiva. Sabía perfectamente de quién le hablaba. Me quedé allí unos segundos más, como si quisiera forzarlo a decir algo, y luego di media vuelta y salí a la calle. Caminé sin rumbo por la zona del puerto, tratando de ordenar mis pensamientos. No podía decidir si debía subir y enfrentarla o si debía irme sin decir nada. Cada paso que daba se sentía pesado. Pensaba en lo que pasaría si entraba en esa habitación, en la escena que me encontraría, en la humillación de verla con otro. No sabía si tendría la sangre fría para no perder el control. No soy un tipo violento, pero hay momentos en los que el cuerpo no obedece a la cabeza. Me senté en una terraza vacía y pedí una cerveza, más por tener algo entre las manos que por sed. La camarera me preguntó si quería algo para comer, y negué con la cabeza. Encendí un cigarrillo y me quedé mirando el humo subir, sin pensar en nada concreto. Lo único que tenía claro era que esa noche no iba a fingir más.
Cuando saliera de ese hotel, se acabaría todo. A eso de las 9:45, la vi salir. Bajó las escaleras con el pelo revuelto, la cara encendida, y un tipo detrás de ella. Él era más joven que yo, quizá 30 y pocos, bien vestido, con ese aire de seguridad de los que no tienen nada que perder. Le dijo algo al oído y ella se rió. Esa risa fue como una bofetada. No fue una carcajada nerviosa, ni una sonrisa amable, fue una risa suelta, cómoda, de quien se siente feliz. No la había escuchado reír así conmigo desde hacía meses. Se abrazaron antes de despedirse y ella caminó hacia su coche sin mirar atrás. El tipo se quedó allí unos segundos, sacó el móvil, y luego se fue en dirección contraria. Yo seguía sentado, inmóvil, con la mirada fija en ella. Esperé a que arrancara, y entonces la seguí. Durante el trayecto hasta casa no podía dejar de mirarla. Su cabeza se movía al ritmo de la música, una mano en el volante, la otra en el pelo, como si todo estuviera bien. En un semáforo en rojo, bajó la ventanilla y respiró hondo, sonriendo. No lo olvidaré nunca. Esa sonrisa me destrozó más que la escena del hotel. Era la prueba definitiva de que lo nuestro había muerto. Una persona que todavía te quiere no sonríe así después de traicionarte. No hay forma. Cuando aparcó frente al edificio, yo estacioné a 2 calles. Esperé a que subiera y me quedé un rato dentro del coche, intentando decidir cómo iba a enfrentarla. No tenía un discurso preparado. No había plan. Solo rabia, cansancio y una sensación de vacío que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Subí a casa unos minutos después. La encontré en el baño, frente al espejo, desmaquillándose. Cuando me vio reflejado en el cristal, se sobresaltó, como si no esperara que estuviera allí tan pronto. Intentó sonreír, pero se le notó la tensión. Dijo: no te oí entrar, y yo me acerqué despacio. Me apoyé en el marco de la puerta y la observé sin decir nada. Pasaron varios segundos antes de que hablara. ¿Dónde has estado?, pregunté. ¿Cómo?, respondió, fingiendo confusión. He dicho que ¿dónde has estado? En la cena del trabajo, te lo dije. ¿En un hotel con uno de tus compañeros? Se quedó quieta, con el algodón en la mano, sin atreverse a girarse. El silencio fue tan largo que parecía que el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, dejó el algodón sobre el lavabo, respiró hondo y se giró. Tenía los ojos vidriosos, pero no lloraba. Álvaro, por favor. Dime la verdad. Solo eso. No quiero hablar ahora. Pues yo sí. Te vi entrar en ese hotel, Laura. Lo vi todo. En ese momento bajó la mirada. No se defendió, no lo negó, ni siquiera intentó inventar una historia. Lo único que hizo fue apoyar las manos en el lavabo y quedarse callada. No sé si buscaba las palabras o simplemente aceptaba que ya no había salida. Yo la miraba y sentía que el suelo se me hundía bajo los pies. Era una sensación física, como si me faltara el aire. ¿Desde cuándo?, pregunté. No lo sé, susurró. ¿Cuánto tiempo llevas con él? No es lo que piensas. Claro que lo es. No hay otra forma de entender lo que vi. Ella empezó a llorar, pero no me conmovió. No eran lágrimas de arrepentimiento, eran de miedo. Miedo a perder lo que ya había destruido. Se apoyó en el borde del lavabo, temblando. Fue un error, Álvaro. No sé en qué estaba pensando. Un error es una vez. Tú lo has convertido en costumbre. No quería hacerte daño. Lo hiciste igual. Me senté en el borde de la cama porque sentía que las piernas no me sostenían. Ella se acercó lentamente, intentó tocarme el brazo, pero me aparté. No me toques, le dije con calma. No te atrevas a tocarme. Álvaro,
déjame explicarte. No hay nada que explicar. Entonces empezó a hablar sin parar, como si las palabras le salieran por inercia, sin sentido. Dijo que se sentía sola, que entre nosotros las cosas se habían enfriado, que el trabajo, la rutina, la falta de atención. Todo lo de siempre. Intentaba justificar lo injustificable, como si yo tuviera que asumir una parte de culpa para que ella pudiera seguir viéndose en el espejo. Le dije que se callara, pero siguió hablando. Dijo que el otro no significaba nada, que solo había sido una distracción, una tontería. Esa palabra me hizo reír, pero no de humor, sino de impotencia. ¿Una tontería? ¿Metirte en un hotel con otro tipo es una tontería? Pregunté levantándome. ¿Así llamas a destrozar un matrimonio? Ella se llevó las manos a la cara y empezó a sollozar de verdad. No intenté consolarla. Fui al salón, me serví un whisky y me senté frente a la ventana. No la escuchaba ya. Todo el ruido se apagó. Solo oía mi respiración. Me vino a la cabeza cada momento, cada recuerdo, cada pequeño gesto que habíamos compartido. Todo se volvió mentira en un segundo. 12 años de historia borrados con una puerta de hotel. Pasaron unos minutos y apareció en el salón. Tenía los ojos hinchados, la voz temblorosa, pero aún buscaba una salida. «Podemos arreglarlo», dijo. «No», contesté sin mirarla. «Por favor, no tomes una decisión ahora. La decisión ya está tomada». Ella se arrodilló frente a mí, me agarró las manos, y empezó a repetir que me quería, que había sido un momento de debilidad, que no quería perderlo todo. Me quedé inmóvil. No había rabia en ese momento, solo una especie de cansancio enorme. Le dije que se levantara, que se fuera a dormir, que mañana hablaríamos. Ella no quería moverse, pero al final lo hizo. Cerró la puerta del dormitorio y yo me quedé en el sofá, mirando el vaso medio lleno. Me pasé la noche despierto. No tenía claro si sentía más odio o tristeza. Quizás las dos cosas al mismo tiempo. A las 6 de la mañana fui al baño. Vi la nota en el suelo, la misma servilleta que había guardado en su bolso. La había roto en pedazos, como si eso borrara lo ocurrido. Los recogí y los tiré al cubo. Me miré al espejo y no me reconocí. Tenía la cara de alguien que había perdido algo que no se puede recuperar. Cuando salió del dormitorio, ya vestida para irse al trabajo, me miró como si esperara una última oportunidad. No se la di. «Cuando vuelvas, no estaré aquí», le dije. «¿Qué quieres decir?» «Lo que has oído». No respondió. Cogió el bolso, abrió la puerta y se fue. El clic del pestillo sonó como un punto final. Me quedé de pie en el pasillo, rodeado de silencio, sabiendo que a partir de ese día ya no había marcha atrás. No sé cuánto tiempo estuve quieto después de que cerrara la puerta, pero recuerdo que el reloj marcaba las 8:15 cuando reaccioné. Fui al dormitorio y abrí el armario. No lo hice con rabia, ni con dramatismo, simplemente empecé a guardar mis cosas. Doblaba las camisas con calma, metía los pantalones en la maleta sin prisa, como si estuviera preparando un viaje normal. Supongo que en parte era eso, un viaje que no sabía hacia dónde iba, pero que tenía claro que debía empezar ese mismo día. No pensaba dejarle la oportunidad de explicarse otra vez. Lo nuestro ya estaba muerto y quedarme en esa casa sería humillarme aún más. Cuando terminé, miré la cama vacía y me di cuenta de que no me dolía tanto como había imaginado. Lo que dolía era el tiempo perdido, los años invertidos en algo que al final no había resistido ni la tentación más barata. Bajé las maletas al coche y conduje hasta casa de mi amigo Sergio. No le había avisado, pero sabía que él no iba a hacer preguntas innecesarias. Cuando abrió la puerta y me vio con las maletas, me miró unos segundos sin decir nada y luego me hizo pasar.
Me preguntó si había discutido con Laura y le dije que sí, que había pasado algo grave y que necesitaba unos días. No insistió. Me ofreció café y me dejó usar su habitación de invitados. Me senté en la cama, y por primera vez en días, me sentí en paz. No feliz, no tranquilo, pero sí lejos del ruido. Pasé la mañana respondiendo mensajes del trabajo y fingiendo normalidad. Nadie notó nada. A mediodía, Laura me escribió. Primero fue un ¿dónde estás? No contesté. Después, necesitamos hablar. Tampoco respondí. A la media hora llamó. No cogí el teléfono. No tenía nada que decirle. Si empezábamos a hablar, ella intentaría convencerme, girar la historia, apelar a mis emociones, y no iba a darle esa oportunidad. Yo no soy un santo, pero tampoco un idiota. Lo que había hecho no tenía reparación. Por la tarde, Sergio me dijo que saldría a trabajar y me dejó las llaves del piso. Aproveché para ducharme, afeitarme y pensar con claridad. A eso de las 6, el móvil sonó otra vez. Era ella. Esta vez contesté. ¿Dónde estás, Álvaro? Dijo con voz temblorosa. No importa. Por favor, necesito verte. No hay nada que hablar. Sí lo hay. No puedes desaparecer así. Tú desapareciste hace tiempo, Laura. Solo que no me había dado cuenta. Se hizo un silencio largo. Pensé que iba a colgar, pero siguió hablando. Dijo que había estado todo el día en casa, que no había ido al trabajo, que no había podido parar de llorar. Dijo que no entendía cómo había llegado a ese punto, que se había dejado llevar, que no había querido perderme. Sonaba desesperada, pero también calculadora. Sabía que apelar a la culpa podía funcionarle, porque yo no soy un tipo frío. Siempre me ha costado ver sufrir a alguien, incluso a quien me ha hecho daño. Me pidió que al menos la escuchara una última vez. Acepté. No por ella, sino porque necesitaba cerrar todo de forma definitiva. Quedamos en un bar cerca del centro, un sitio donde habíamos ido muchas veces cuando empezamos a salir. Llegué antes y pedí una caña. Cuando entró, llevaba gafas de sol, probablemente para disimular los ojos hinchados, y una chaqueta que usaba en invierno aunque todavía hacía calor. Se sentó frente a mí y no habló durante un minuto. Me miraba como si intentara recordar a la persona que fui, pero yo ya no era ese hombre. Gracias por venir, dijo al fin. Termina pronto, Laura. Lo que hice fue horrible. Lo sé. No hay manera de justificarlo. Pero necesito que entiendas algo. No fue por falta de amor. No me interesa por qué fue. Déjame hablar. Por favor. Asentí sin ganas. Ella siguió. Dijo que se había sentido sola, que los últimos meses yo estaba distante, que apenas hablábamos. Que el trabajo, las rutinas, los silencios, todo había creado un hueco entre nosotros. Y que un día, ese hombre apareció. Dijo que no era un plan, que no lo buscó, que simplemente ocurrió. Que al principio solo hablaban, que se sentía escuchada, y que después cruzó una línea sin pensarlo. Lo contaba con una mezcla de vergüenza y resignación. Cada palabra suya era como una confirmación más de que no la conocía. Yo escuchaba en silencio, no porque me importara su versión, sino porque necesitaba entender hasta qué punto era capaz de mentirse a sí misma. Lo nuestro se había apagado, dijo, y yo no supe cómo encenderlo otra vez. Así que lo sustituiste, respondí. No fue eso. Yo te quiero, Álvaro. No me digas que me quieres. Una persona que ama no hace lo que tú hiciste. Ella se quedó callada, bajó la mirada y jugó con la servilleta. Luego levantó la cabeza y me dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para arreglarlo.
Que podía ir a terapia, que podía romper todo contacto con él, que si hacía falta se cambiaba de trabajo. Dijo que sabía que había perdido mi confianza, pero que quería intentar recuperarla. Yo la escuchaba y pensaba en todo el tiempo que me había costado construir esa relación y en lo poco que había bastado para destruirla. No había vuelta atrás. No hay arreglo posible, Laura. No puedo seguir contigo sabiendo lo que sé. No lo digas así, como si fuera una transacción. Es que lo es. Lo nuestro era un acuerdo de confianza, y tú lo rompiste. No hay más. Ella empezó a llorar otra vez. La gente en las mesas cercanas nos miraba, y yo me sentí incómodo. Me levanté y dejé el dinero sobre la mesa. No vuelvas a buscarme, le dije. No voy a cambiar de idea. Álvaro, por favor. Se acabó. Salí del bar sin mirar atrás. Caminé por las calles del centro hasta que me dolieron los pies. No pensaba en nada concreto, solo en la sensación de haber cerrado una puerta que ya no se abriría. Esa noche dormí en el sofá de Sergio, pero apenas pegué ojo. Me quedé mirando el techo, escuchando los ruidos de la calle, y entendí que a partir de ese momento empezaba otra etapa. No mejor, no peor, solo distinta. Al día siguiente, ella volvió a escribir. Mensajes largos, mezclando disculpas con reproches, intentando que yo sintiera compasión. Decía que yo también tenía parte de culpa, que la había descuidado, que la había hecho sentirse invisible. No respondí. Luego empezó a mandarme fotos antiguas, recordándome viajes, cenas, momentos felices. Era su forma de apelar a la nostalgia, de hacerme pensar que todo podía recuperarse si olvidábamos lo ocurrido. Pero no se trata de olvidar. Hay cosas que no se borran, ni con tiempo ni con perdón. Por la tarde, fui a casa a recoger los papeles y algunas pertenencias que había dejado. No estaba. Entré con mis llaves y recorrí las habitaciones. Todo estaba igual, pero vacío. No vacío físicamente, sino sin presencia. No olía a nada. Ni a su perfume, ni al café, ni a los restos de vida cotidiana. Revisé el dormitorio. Sobre la mesita había una carta. La abrí. Decía que me entendía, que aceptaba mi decisión, pero que no podía dejar de quererme. Que iba a irse unos días a casa de su madre, que necesitaba espacio. Que esperaba que con el tiempo pudiera perdonarla. La leí 2 veces y la rompí. No porque me diera rabia, sino porque no quería dejar nada suyo que me atara a ese lugar. Esa noche hablé con mi hermano. Le conté todo. Me escuchó en silencio y al final solo dijo, haz lo que tengas que hacer, pero no te quedes estancado en esto. Sus palabras me dieron una claridad que no había tenido en días. Decidí actuar. No bastaba con alejarme, necesitaba cerrar de forma práctica lo que ella había roto. Al día siguiente, contacté con un abogado. Quería iniciar el divorcio cuanto antes. No por venganza, sino por dignidad. El abogado fue directo. Me explicó los pasos, me habló de plazos, de bienes, de cuentas. Todo se volvió mecánico. Firmar papeles, reunir documentos, hacer inventarios. No había espacio para los sentimientos en ese proceso, y eso me venía bien. Mientras tanto, Laura seguía escribiendo. A veces con súplicas, a veces con enfado. Un día me dijo que yo también había fallado, que no podía cargarle toda la culpa. Le respondí solo una vez, no estoy buscando culpables, solo paz. Desde ese día dejó de insistir. Las semanas siguientes fueron una rutina vacía pero soportable. Trabajaba, dormía poco, hablaba lo justo con la gente. La rabia empezó a convertirse en otra cosa, algo más sereno. No era perdón, pero sí distancia. Me di cuenta de que cuando alguien rompe algo tan fundamental,
lo mejor que puede hacer el otro es no quedarse mirando los pedazos, sino dar un paso al lado. A finales de mes, mi abogado me llamó para decirme que ella había aceptado firmar. Cuando colgué, me quedé mirando la pared y respiré hondo. No sentí alivio, ni tristeza. Sentí que, por fin, la historia estaba llegando a su fin. Cuando el abogado me confirmó que Laura había firmado los papeles, no supe bien qué sentir. No fue un momento épico ni liberador como muchos creen. Fue simplemente una llamada corta, con un tono neutro, en la que se me dijo que todo seguía su curso. Colgué el teléfono y me quedé sentado frente al ordenador en silencio. Tenía un proyecto entre manos para un cliente de toda la vida, y aún así no fui capaz de concentrarme ni 5 minutos. Cerré el portátil, me serví un café que no terminé, y me senté en el balcón del piso de Sergio con la vista puesta en la calle. Pasaban coches, gente con prisa, niños saliendo del colegio, y yo allí, con la mente vacía, intentando decidir si había ganado algo con todo esto o simplemente había perdido más de lo que quería reconocer. Esa misma tarde, sin haberlo planeado, cogí el coche y conduje hacia nuestra antigua casa. No sabía si Laura estaba o si había vuelto ya de casa de su madre, pero algo me impulsó a ir. No iba con la intención de verla ni de hablar. Solo quería enfrentarme al espacio donde habíamos vivido tantos años, verlo por última vez desde fuera, entender de una forma concreta que esa parte de mi vida ya no era mía. Cuando aparqué a unas calles, bajé del coche y caminé despacio hasta la esquina desde donde podía verla. Las persianas estaban subidas, había una luz encendida en el salón, y por un momento creí ver su sombra moverse. Me quedé allí sin acercarme, sin cruzar la calle. Solo observando, como si fuera un extraño. Y eso fue lo que más me dolió, haberme convertido en alguien que ya no tenía lugar en su propia casa. Volví al coche y conduje sin rumbo durante más de 1 hora. En algún punto de la autovía, el móvil vibró. Era un mensaje de ella. Solo decía, ¿podemos vernos una última vez? No respondí enseguida. Apagué la pantalla y seguí conduciendo hasta que me dolieron las manos de apretar el volante. A los 20 minutos, cuando ya había decidido que no me interesaba abrir ninguna conversación más, otro mensaje entró. Necesito decirte algo que no pude antes. No para arreglarlo. Solo para que lo sepas. En ese punto, decidí que sí. Que era mejor cerrar todo con una última conversación. Pero no en un bar, ni en un sitio público, ni en casa. Quedamos al día siguiente en una cafetería discreta en un centro comercial al que rara vez íbamos. Llegué puntual. Ella ya estaba allí, con el mismo gesto apagado que había tenido la última vez que la vi. No llevaba maquillaje, el pelo recogido sin esfuerzo, una camiseta gris que le colgaba de los hombros como si no le importara cómo la vieran. Se notaba que no dormía bien. Tenía el rostro marcado por el cansancio y la culpa. Se sentó frente a mí con una taza de té entre las manos. Durante varios segundos no dijo nada. Finalmente levantó la vista. No te he pedido esta conversación para convencerte de nada. Ya sé que esto se ha terminado, empezó con voz baja. Solo quería decirte algo que no pude cuando todo explotó. La miré sin responder. Ella respiró hondo y continuó. La primera vez que pasó, la noche en que fui a la cena con las compañeras, me sentí horrible. Volví a casa creyendo que iba a confesarlo todo. Pero cuando te vi tan tranquilo, tan normal, tan tú, no fui capaz. Me callé y seguí como si nada. Pensé que podía ser algo puntual. Me lo repetí tantas veces que terminé creyéndolo. Luego lo volví a ver. Y ahí ya fue distinto. Ahí supe que estaba metida hasta el fondo. Que si no lo paraba yo, nadie lo iba a parar. Pero tampoco lo paré. Hizo una pausa larga,
Bebió un sorbo del té y miró la taza como si esperara encontrar en ella las palabras que no sabía cómo sacar. No fue por falta de amor. Eso no es una excusa, ya lo sé. Pero nunca dejé de quererte, Álvaro. Lo que pasó es que empecé a necesitar que alguien me mirara de otra manera. Me volví adicta a esa sensación. Y lo peor es que cuando me di cuenta de que estaba destrozándolo todo, ya no sabía cómo salir. La escuchaba sin interrumpir. Ya no sentía rabia. Solo una mezcla de tristeza y resignación. No es tan simple como querer y ya. Cuando uno quiere de verdad, no hace daño así, le dije. Lo sé. Y me lo repito todos los días. No quiero justificarme. Solo necesitaba que supieras que no fue frialdad, ni desprecio, ni un plan para destruirnos. Fue cobardía. Y por eso me odio. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Lo he perdido todo y lo sé. Y no te culpo por nada. Pero tenía que decírtelo. No para que me perdones. Sino porque no quiero que te quedes con la imagen de que no te valoré. Te valoré cada día, incluso cuando lo estaba arruinando. Sentí un nudo en la garganta, pero no hablé de inmediato. Necesité varios segundos para ordenar mis ideas. Yo no quería esta vida, Laura. No planeaba vivir en un sofá ajeno, ni repartir mis cosas entre maletas. Yo quería seguir contigo, en paz. Aunque la rutina nos comiera, aunque a veces discutíamos. Yo elegía eso cada día. Tú no. Ella asintió. No intentó rebatirme. No hubo súplicas esta vez. Solo asentimiento y culpa. No me interesa si estás con él todavía. Ni si piensas volver con él. Eso ya no es asunto mío. Solo quiero que entiendas que para mí esto no tiene retorno. Aunque un día ya no me duela, aunque la rabia se me pase del todo, no voy a mirar atrás. Laura respiró hondo. Se secó los ojos con la manga de la camiseta. Lo entiendo. Nos quedamos en silencio largo rato. El ruido de la cafetería parecía lejano. Me fijé en sus manos, en cómo las apretaba para no temblar. En otro tiempo le habría cogido la mano, le habría dicho que todo iba a pasar. Ya no. Esa era la diferencia entre antes y ahora. Ya no era mi problema. Nos despedimos sin abrazos, sin promesas. Solo un cuídate seco, y un igualmente que sonó como un eco. La vi salir sin volver la vista. Me quedé sentado un rato más, repasando mentalmente la conversación. No hubo revelaciones, ni giros. Solo una verdad simple y dolorosa: habíamos fracasado. Esa noche volví al piso de Sergio, pero ya sabía que no podía quedarme ahí mucho más. Llevaba semanas sobreviviendo, flotando entre días sin forma. Necesitaba un espacio propio. Empecé a buscar un piso pequeño, algo discreto, lejos del barrio en el que vivíamos. Encontré uno en el barrio de Campanar, con 2 habitaciones, cocina vieja pero funcional, y un balcón que daba a una calle tranquila. Lo alquilé sin pensarlo mucho. Quería empezar de cero, sin mirar atrás, sin cargar con recuerdos que ya no significaban nada. Me pasé 3 días haciendo la mudanza con lo justo: ropa, el portátil, unas pocas herramientas y un par de libros. El resto lo dejé en cajas en el trastero de Sergio. El primer día que dormí allí, me senté en el suelo del salón con una pizza fría y una cerveza barata, y por primera vez en mucho tiempo me sentí dueño de algo. No era felicidad, ni alivio, ni triunfo. Era solo la certeza de estar en el sitio correcto, aunque doliera. Laura no volvió a escribirme. No la vi más. Supongo que cada uno tomó su camino sin girarse. A veces pensaba en cómo terminaría su historia, si con ese tipo o sola, pero enseguida me forzaba a no dedicarle más pensamientos.
Había gastado suficiente energía en alguien que me dejó de lado cuando más necesitaba compañía. Ahora tenía que empezar a ocuparme de mí. En esos días, volví a salir con amigos, a recuperar espacios que había abandonado, a redescubrir partes de mí que llevaba años sin tocar. No fue una transformación mágica. Me costó cada noche de insomnio, cada cena solitaria, cada silencio incómodo. Pero poco a poco, empecé a sentirme diferente. No mejor, ni peor. Solo distinto. Como alguien que por fin había entendido que cuando una puerta se cierra, no siempre hay que buscar otra. A veces lo único que hay que hacer es caminar hacia adelante. Durante las primeras semanas en el nuevo piso todo se sintió extraño, no porque echara de menos a Laura, sino porque vivir solo después de tanto tiempo compartiendo espacio con otra persona te obliga a enfrentarte a tus propios pensamientos sin distracciones, sin nadie que rellene los silencios. Al principio lo llenaba todo con ruido, televisión encendida aunque no la mirara, música a volumen bajo desde que me levantaba hasta que me dormía, podcast que apenas escuchaba mientras cocinaba, pero poco a poco fui bajando el volumen y aprendí a convivir con esa calma rara. No era comodidad, era aceptación. Sabía que me quedaba un camino largo, que lo que había pasado no se iba a borrar de un día para otro, pero también sabía que cada noche en ese piso, cada vez que cruzaba esa puerta sabiendo que nadie me estaba mintiendo detrás, era una pequeña forma de recuperar mi vida. En el trabajo me preguntaron un par de veces por Laura, por qué ya no venía a las cenas, por qué no publicábamos fotos juntos como antes. Siempre respondía lo mismo, sin rodeos pero sin entrar en detalles, nos separamos. Nadie insistió mucho. En este país la gente entiende cuando no quieres hablar de algo, y agradecí que no intentaran consolarme con frases vacías o consejos inútiles. Me limitaba a hacer mi trabajo, a cumplir con los clientes, a ocuparme de lo que sí podía controlar. Un viernes por la tarde, saliendo de una reunión en la que apenas había dicho 2 palabras, me crucé en la calle con Nuria, una de las supuestas amigas con las que Laura salía a cenar. Me miró sorprendida, como si no esperara verme allí, aunque ambos sabíamos que esa zona estaba llena de oficinas y era fácil coincidir. Me saludó con educación, pero su expresión cambió apenas intercambiamos las primeras frases. Me preguntó cómo estaba, cómo iba todo, y yo, sin ganas de rodeos, le respondí. ¿Tú sabías algo, Nuria? ¿De qué? De lo que pasó con Laura. Se quedó en silencio, bajó la mirada y suspiró. No era mi lugar, Álvaro. Claro que era tu lugar. Era su amiga, y también eras parte de nuestra vida. No sabía cómo decírtelo, y tampoco sabía cuánto sabías tú. No le dije nada más. Asentí con la cabeza y me fui. Ese encuentro no me dolió por lo que dijo, sino por lo que confirmó. Que todo el mundo lo había visto menos yo. Que mientras yo creía que tenía una relación sólida, los demás simplemente esperaban a ver cuándo explotaría. Esa fue la parte que más me costó aceptar. No solo me engañó Laura, sino que también hubo silencio a mi alrededor. Días después me encontré con Sergio en un bar del barrio. Hacía semanas que no nos sentábamos a hablar con calma. Le agradecí todo lo que había hecho por mí durante esos días, su casa, su paciencia, su forma de estar sin presionar. Me preguntó cómo me sentía, pero esta vez no respondí con evasivas. Estoy bien. No feliz, ni completo, ni curado. Solo bien. Me levanto, trabajo, vuelvo a casa y duermo. Y eso ya es bastante. ¿Y ella? No sé nada. Ni quiero saber. Sergio me miró un rato en silencio. Luego me dijo que lo estaba llevando mejor de lo que esperaba. Le respondí que eso pensaba la mayoría, porque desde fuera todo parece más sencillo. Pero que en realidad no era fortaleza, sino agotamiento. Ya no tenía energía para sufrir, ni para pensar en lo que pudo ser. Simplemente avanzaba, porque quedarse quieto era peor.
Una noche de domingo, mientras ordenaba unos libros, encontré una caja pequeña con fotos antiguas. Algunas eran de viajes, otras de cenas con amigos, y muchas de ellas de nosotros, sonriendo como si nada malo pudiera pasarnos. Me quedé un rato mirando una de París, con ella abrazándome desde atrás frente a la Torre Eiffel. No sentí nostalgia. Sentí distancia. Como si esa foto fuera de otra vida, de otra pareja que no conocía. Cerré la caja y la guardé en el altillo del armario, sin rabia, sin ceremonia. Al cabo de un mes desde la firma de los papeles, recibí una carta certificada con los documentos finales del divorcio. Ya estaba todo cerrado. Firmado, sellado, archivado. Lo leí entero por protocolo, aunque sabía que no iba a cambiar nada. Al terminar, me serví un whisky y me senté en la mesa de la cocina. No brindé. No suspiré. Solo me lo bebí lento, con la sensación de haber terminado algo grande. No de forma gloriosa, ni limpia, ni justa, pero sí definitiva. Una semana después, me encontré con Laura por última vez. Fue pura casualidad. Estaba en una librería del centro, revisando una estantería, cuando la vi a pocos metros, sola, con un libro en la mano. Me vio casi al mismo tiempo. Dudó unos segundos, pero se acercó. Nos saludamos con un gesto de cabeza. Ella fue la primera en hablar. No sabía que venías por aquí. Vengo a veces. Te veo bien. Estoy bien. Hizo una pausa. Me miró a los ojos como si buscara algo más. Tal vez una señal de odio, de perdón, de nostalgia. Pero no encontró nada. Yo sigo en la casa. No he cambiado nada. Puedes hacer lo que quieras. Sé que no sirve de nada decirlo otra vez, pero lo siento. Lo sé. Nos quedamos ahí unos segundos más. Ninguno tenía nada nuevo que decir. Finalmente, nos despedimos con un simple cuídate. La vi alejarse y sentí que esa era de verdad la última escena. No quedaban palabras, ni deudas, ni heridas que cerrar. Solo dos personas que habían sido mucho y que ahora no eran nada. Volví a casa y me senté en el balcón. Era de noche, había silencio en la calle, y por primera vez no necesité poner música para sentirme cómodo. Me serví una cerveza, encendí un cigarro, y respiré hondo. Pensé en todo lo que había pasado, en los días de rabia, en las noches sin dormir, en la decepción, en la culpa que intenté cargar sin merecerla. Y me di cuenta de algo que nunca había verbalizado, no había nada que pudiera haber hecho para evitarlo. Ella tomó sus decisiones, y yo solo tuve que responder. Me dije a mí mismo que no iba a volver a caer en esa trampa. No en la de enamorarme, sino en la de ignorar señales, en la de justificar lo que no tiene justificación, en la de aferrarme a algo solo porque da miedo soltarlo. Aprendí que el amor no basta, que la lealtad no siempre es recíproca, y que perdonar está bien, pero saber cuándo cerrar la puerta es igual de importante. No sé qué viene después. No tengo planes grandes, ni sueños por cumplir. Lo único que tengo claro es que no quiero volver a ser la versión de mí que toleró la mentira con la esperanza de que las cosas mejoraran. Esa parte de mí se quedó atrás, con ella, en esa casa que ya no es mía. Ahora empiezo de cero. Con cicatrices, sí, pero también con la certeza de que, aunque me rompieron, no me quedé roto. Y eso, para mí, ya es suficiente.